Bienvenida Judith Velázquez, bienvenida Luzdina. Vamos a empezar entonces con este tema de hoy. Como siempre, unos temas hermosos, unos temas preciosos en el que el Señor nos está hablando. Estamos estudiando los 3 ministerios de Yeshua. Hemos visto el de sacerdote, hoy vamos a ver el de rey, pero obviamente lo vamos a ver enfocado hacia la labor del padre del hogar como ese sacerdote que vimos la vez pasada, y ahorita lo vamos a ver como el rey. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Algo que nosotros comúnmente oramos, o yo soy una que oro mucho así, pero muchas veces lo cantamos, lo decimos, y todo esto es que se establezca su reino en nuestras vidas. Pero tenemos que saber realmente cómo es el reinado del Señor, cómo es el reinado de Yeshua, para poder pedirle que establezca su reino. ¿Qué implica todas esas cosas? Y vamos a ver que entonces el ministerio del rey, del papá del hogar como rey, es gobernar a su familia en representación de Dios. Él es el que gobierna, pero dirigido por el Señor. Y vamos a ver 1 Timoteo 3, del 4 al 5. Y como siempre me dicen yo si me quieren ayudar con la lectura. Entonces, ¿quién quiere ayudarme con 1 Timoteo 3, del 4 al 5? Yo, hermana. Dale, gracias. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Muy bien. Ahí nos está hablando cómo debe ser el obispo o quien quiera servir en una iglesia, pero nos está diciendo que lo que debe hacer es gobernar su casa. Y vamos entonces aquí en el Logos Calogos a mirar lo que representa esto. Entonces nos dice 1 Timoteo, es la que estamos leyendo, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y nos vemos aquí en el original en griego que dice de la propia casa, excelentemente poniendo pie hacia. Entonces esta es la palabra que nos vamos a como enfocar un poco, que significa gobernar, o así nos la tradujo pues la Reina Valera. Entonces vamos a mirar que la palabra es proistemi. ¿Listo? Entonces, esta palabra significa estar delante, es decir, en rango, presidir. Y esta palabrita presidir es bien importante que la tengamos como en cuenta, porque en nuestro contexto cristiano la hemos utilizado mucho, ¿sí? Pero entonces estamos viendo que esta palabra proistemi tiene dos palabras que son raíz, que conforman la palabra, y la una es pro, ¿sí? Pro. ¿Se acuerdan, para los que han estado en los estudios con el pastor, cuando hablábamos de predestinación, que él explicaba que no era predestinación, sino prodestinación, que es como, si fuera pre, es como si desde antes se escogió, desde antes se declaró algo sobre la vida de alguien, pero pro significa que va hacia adelante, que está como hacia una meta, a favor de. Entonces, este pro nos dice que es ante, o es decir, frente, enfrente, ¿sí? Entonces, la primera parte que nos interesa de esta palabra es que es estar enfrente. En pro de. En pro de. Y la segunda significa estar. ¿Listo? Es simplemente estar. Entonces, es estar en pro de, enfrente de, a favor de. Eso es gobernar. Gobernar es estar adelante de los demás para que nos vean como un ejemplo que está ayudando a los que tengo a favor.
a mi cargo, ¿sí? Entonces, gobernar es estar a favor de otros, básicamente. Entonces, ya el diccionario nos dice que gobernar es mandar con autoridad o regir algo, usado también como intransitivo. Dice que es dirigir un país o una colectividad política, usado más como intransitivo. Pero que la palabra que nos traduce aquí el logos es más como presidir y dice tener el primer puesto o lugar más importante o de más autoridad en una asamblea, corporación, junta, tribunal, acto o empresa. Ahora, nosotros decimos, no, pues gobernar es como ser el más alto rango, el más importante, ¿cierto? Y sacamos pecho. Pero realmente presidir implica muchas cosas. Y yo me acuerdo mucho con mi amor, cuando hablábamos de la iglesia donde estábamos anteriormente, que había un cargo. Cuando se organizaba todo lo que se iba a hacer para la iglesia, entonces había un cargo que era el que presidía. Y muchas iglesias, el que preside el culto, entonces en muchas iglesias se usa. Y resulta que por lo regular lo que se hace en la mayoría de las iglesias es que se le dice, bueno, tú presides este domingo. Entonces la persona llega con su versículo y llega y entonces lo explica y explica de pronto 5 o 10 minuticos y se baja del púlpito y ya, precedí. Y resulta, mi amor me explicaba que presidir es el presidente o el que está adelante y es el que coge y está pendiente de que cada uno de las labores durante el culto estén funcionando. Que si de pronto el que tenía que cantar la alabanza no llegó, el que preside toma su lugar y hace la función. Que de pronto el que ministra la alabanza se está demorando mucho, entonces pues le hace como la ceñita de que mire, el tiempo se está acabando. El que preside administra todas las funciones del culto, ocupa el lugar de aquel que está fallando, soluciona los problemas que puedan presentarse durante el culto, ¿no? Que de pronto el pastor se está ahogando, no tiene agüita, entonces no hay servidores que le traigan agüita, pues yo voy y le llevo el agüita, ¿cierto? Pero entonces se nos olvida realmente qué es presidir. Presidir es administrar, es organizar, es estar ayudando, es estar pendiente de todo lo que se necesita. ¿Bien? Entonces, miremos en Génesis 18, del 17 al 19, nos dice, y Yahweh dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande, fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y esto es muy importante, porque aquí hay dos cositas que me resaltan mucho, y dice el Señor, encubriré yo. Que le voy a esconder algo yo a Abraham, sabiendo que yo sé que él está guiando a sus hijos, que los está enseñando, que los está llevando por un buen camino. Entonces esto nos está diciendo que si yo ejerzo mi labor como padre, como sacerdote, como rey, como profeta, voy a tener la dirección del Señor de todo lo que va a pasar. El Señor me va a estar hablando, el Señor me va a estar mostrando antes de que pasen las cosas, para que yo haga provisión y para que yo me prepare. Porque yo sé que mandará a sus hijos y su casa después de sí, que guarden el camino de Yahweh. Ahora, miren eso lo importante, mandará a su casa y a sus hijos, pero ¿después de quién? Del mismo. Abraham primero guardó su Torah, guardó su ley, guardó los mandamientos del Señor o la dirección del Señor. Primero la guardó para poder así enseñar. Eso es establecer el reino del Señor. Es que yo primero me pongo bajo su reino, bajo su autoridad, hago lo que Él dice para yo poder tener a los demás bajo mi autoridad haciendo lo mismo.
Entonces vamos a ver las funciones del rey. El monarca o príncipe, o el rey es el monarca o príncipe general de un estado. Tiene a cabo la administración de los bienes. Lleva a cabo la preservación del orden y la seguridad. La dirección del destino de la nación. También definir las normas de conductas y los procedimientos del hogar, de la familia, de la nación. Traer orden, estructura, administración, seguridad, dominio, influencia y provisión a la nación. 7. Dirigir el ejército en combate para defender a la nación y a sus súbditos. Tiene la responsabilidad de seguir la visión de Dios para la nación y es el que tiene la supremacía en un campo o actividad. Bien, entonces vamos a ir viendo cada una de estas funciones. Es el monarca o príncipe general de un estado. Es el que está, digámoslo así, por encima de todo. Tiene sus súbditos o tiene con quién administrar ese estado, pero es el que toma las decisiones y luego transmite esas decisiones hacia los que están allí para ayudar. Entonces nos dice Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis como para que pensemos un poco que las personas en este tiempo en Israel lo que estaban esperando era un rey político. No, es otra cosa, no, es otra cosa. Un rey político que llegara, hiciera guerra, sacara a Roma, que hiciera, mejor dicho, que fuera un rebelde, que levantara su ejército. Y lo que nos está mostrando el Señor es que Él vino a ejercer su reinado, pero en una forma muy diferente a lo que el mundo lo hace. Entonces, nuestro rey es justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un pollino. La gente se lo imaginaba llegando en carros de guerra, sobre caballos, sobre carros de guerra, con armas, a punto de guerra, y se llevan como un choque muy fuerte al darse cuenta que el que llegó piensa gobernar diferente, ¿sí? Entonces, por eso muchos de pronto no lo recibieron también como el Mesías, porque esperaban a alguien diferente. Y eso es importante que nosotros lo tengamos atentos a cómo es Él como rey, para también en su segunda venida nosotros no dejarnos confundir. ¿Bien? Un aspecto importante es que estamos mirando el ministerio de Yeshua como rey y se toman todos estos aspectos, pero vamos en la medida de la enseñanza vamos a irla trasladando a nuestra casa, a nuestro hogar, al orden de autoridad que ha establecido el Señor, que es el varón la cabeza, la mujer en sujeción, los hijos en sujeción. Y ese orden no es porque el hombre sea mejor o más inteligente, es el orden que el Señor estableció precisamente para establecer su reino. Y más adelante quiero que vamos enfocando esto. Yo, por ejemplo, como varón y cabeza del hogar, mirar cómo ejerzo mi labor dentro de mi hogar. En el modo Yeshua o en el modo rey de este siglo. Y vamos observando, vamos mirando por lo que Adri dijo ahora. Si yo como autoridad de la casa ejerzo el llamado como el Señor desea que yo lo haga, voy a tener esa comunión con Él para que Él me comunique lo que está sucediendo. O sea, cosas
que aún yo no perciba, pero Él me va a poner sobre aviso de lo que está sucediendo por su espíritu de santidad. A veces en los hogares suceden cosas y los padres como varones son los últimos que se enteran. Y eso es un conflicto serio en la familia, porque el ataque que estamos recibiendo los varones y en especial dentro del hogar, en esta sociedad es terrible, abrumadora. Y por eso la importancia de nosotros enfocar esta enseñanza en nosotros y en nuestros hogares. Bien, entonces, ¿quién me quiere ayudar a leer 1 Samuel 8, del 4 al 18? Yo, Adriana. Dale, Adriana. ¿Me vuelves a repetir la cita? Sí, primer libro de Samuel, capítulo 8. Sí. Primera de Samuel, capítulo 8. 8, del 4 al 18. Listo, perfecto. Perfecto. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues constrúyenos un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Yahweh. Y Yahweh dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han rechazado a ti, sino me han rechazado a mí, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los hice subir de Egipto hasta este día, cuando me dejaron y sirvieron a otros dioses, así están haciendo contigo. Ahora pues, atiende su voz, pero adviértele solemnemente para que sepan el proceder del rey que ha de reinar sobre ellos. Y Samuel refirió todas las palabras de Yahweh al pueblo que había pedido rey, diciendo: este será el proceder del rey que reine sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá a su servicio para sus carros de guerra y su caballería, para que corran delante de su carruaje. Y los designará como capitanes de millares y capitanes de cincuentena, y para arar sus campos, y para recoger su cosecha, y para hacer sus armas de guerra, y los pertrechos de sus carros de guerra. Tomará vuestras hijas para que sean perfumistas, y sean cocineras, y sean panaderas. Tomarán vuestros campos y vuestros viñedos, y vuestros mejores olivares, y los dará a sus siervos. Y diezmará vuestras sementeras y vuestras viñas para darles a los eunucos y a sus servidores. Y tomará vuestros siervos y vuestras siervas y vuestros jóvenes más escogidos y vuestros asnos y los empleará en sus propias labores. Diezmará vuestro rebaño, vosotros mismos le seréis por siervo. Y en aquel día clamaréis a causa de vuestro rey, a quien os escogisteis, pero Yahweh no os responderá en aquel día. ¿Hasta el 18? Hasta el 18. Listo. Perfecto. Ahí estamos viendo cómo el pueblo dice: nosotros no queremos ser juzgados con el sistema que veníamos, sino que queremos ser como las demás naciones que tienen un rey. Entonces están desechando la forma de gobierno del Señor y están diciendo: yo quiero que nos gobiernen como gobiernan a los demás pueblos. Pero el Señor les dice: miren, a ustedes se les va a dar un rey, pero ustedes van a obtener esto por su decisión. Ahora, la pregunta más importante que nosotros tenemos que tener es: ¿quién reina en mí? ¿Quién reina en mi casa? Porque ya vimos que ahorita que vimos Yeshua como rey, es justo, es salvador y es humilde. Pero lo que estamos viendo ahorita en el libro de Samuel es que los otros reyes que dan abuso, violencia y servidumbre. Si Yeshua reina en mi casa, si él es mi rey, yo obro como él obra. Pero cuando hay otro rey en mí primero, digamos, como sacerdote, como rey de mi casa, como padre, si yo tengo otro rey, entonces eso se va a enseñorear de mí. Entonces, por eso vemos a padres
que de pronto trabajan y entonces no tienen tiempo para estar con sus hijos. ¿Por qué? Porque su rey es su trabajo. Tener que conseguir dinero para poder vivir muy bien. Bueno, otros de pronto su rey puede ser algún vicio, ¿cierto? Y entonces algunos apuestan y entonces eso los gobierna y lo que llega de dinero van y lo meten directo en estas apuestas, en estas cosas, y entonces empiezan a generar un desequilibrio en cómo debería gobernar su casa, porque no va a estar ejerciendo la labor que debe estar ejerciendo, porque tiene otro rey que lo abusa, que lo controla y que lo tiene en servidumbre. Otra cosa que nosotros vemos es que el reino que es terrenal, por lo regular, los hombres que están en un gobierno, presidentes, reyes y todo eso, por lo regular empiezan bien y muchas veces se van perdiendo en el camino, se les va olvidando a cuál es su verdadera labor y empiezan a buscar lo suyo propio. ¿Sí? Entonces algunos empiezan haciendo muchas cosas buenas y todo, pero luego empiezan a tratar de conseguir su dinero, empezar a conseguir para lo suyo. Ahorita nosotros en Colombia tenemos un gobierno que es bien complicado, que de pronto empieza a decir, no, todos tienen que vivir como en cierta medida, pero ellos viven súper bien y empiezan a guardar para sí mismos y todo esto. Entonces, estamos viendo que el gobierno humano siempre busca lo suyo y siempre busca su beneficio y de los que, digamos, le conviene. Pero el gobierno del Señor es muy diferente y eso es lo que tenemos que empezar a evaluar en nuestros hogares, cómo estamos nosotros administrando, cómo estamos gobernando nuestro hogar. Entonces, otro de las funciones del rey es administrar los bienes. Todos hemos recibido algo de parte del Señor. Todos tenemos un puesto en la tierra. Y Él desde Adán le entregó. Génesis 2:15 dice, tomó pues Yahweh Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. El Señor coge y toma a Adán y le dice, bueno, ya te estoy entregando algo para que tú administres, te lo estoy dando, pero tú tienes que ser equilibrado, tú tienes una labor que es cuidar, que es administrar lo que yo te estoy dando. Aquí en este caso, el padre debe saber muy bien cómo administra lo que llega a su hogar o por su trabajo, ¿sí? Es bien importante que el padre sepa cómo administrar esto. Pero ¿qué pasa? Lo que vemos a veces. Vemos padres que no dan a sus hijos, que guardan y entonces muchas veces porque tuvo una infancia muy dañada, muy mal, entonces no, guardo y mis hijos sufriendo y mis hijos de pronto pasando necesidades, pero yo guardo porque tengo que tener para mí, para alguna cosa. O muchas veces simplemente quiero gastarlo en mis beneficios, entonces en verme bien, en estar bien, porque no se sabe la vejez, dicen ahorita, así es. Entonces, de pronto no administran lo que tienen y no lo otorgan a su familia como debe ser. O todo lo contrario. Vemos padres que entregan a sus hijos para que no sufran lo que sufrimos cuando éramos pequeños, de que no teníamos. Entonces le doy, entonces le doy lo mejor, el último celular, que tenga la tablet, que tenga el computador, que vaya y pase, y que vaya y haga, y que tengan de todos, que no sufran. Pero de pronto empezamos a tener un desbalance y damos mucho en unas cosas y nos faltan en otras. Entonces nosotros tenemos que ser equilibrados. Así es, a veces se les olvida vivir y gozar por estar guardando para que de pronto
no quedarse sin plata. Entonces, el Señor nos ha dado esa capacidad de administrar, pero también nos dice que cuando Él está con nosotros, Él prospera la obra de nuestras manos. ¿Quién me quiere leer Génesis 39, 23? ¿Quién me quiere ayudar con esa cita? ¿Génesis qué? 39, versículo 23. ¿La puedo leer? Claro. Gracias. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera en su mano, porque Yahweh estaba con él y lo que él emprendía, Yahweh lo hacía prosperar. Está hablando de José, y muchas veces cuando escuchamos que José prosperaba, o que todo lo que hacía José prosperaba, nos imaginamos riquezas, nos imaginamos que no, pues recibía plata y resulta que no, que él estaba allí en la cárcel o que estaba sirviéndole a Potifar, pero dice que todo lo que él hacía prosperaba. Quiere decir que lo que él hacía con sus manos generaba un fruto. ¿Sí? Muchas veces decimos, bueno, si yo estoy con el Señor y si yo estoy obedeciendo, yo tengo que tener riquezas y a mí no me debe faltar plata y nada, no. Todo mundo tenemos un trato personal con el Señor. Y a veces el Señor nos pone a pasar, o nos permite más bien pasar por dificultades, porque allí es donde yo aprendo a vivir en escasez, a vivir en abundancia, a ser agradecidos, ¿sí? A veces no tenemos mucho porque cuando tengamos mucho me olvido del Señor o no soy tan agradecido. Entonces muchas veces tenemos que pasar por situaciones para aprender. Pero el Señor prospera la obra de nuestras manos. Si yo estoy en obediencia a Él, Él va a hacer que lo que yo haga dé un fruto, así no sea plata, así no sea riquezas, pero va a dar un fruto. Por ejemplo, si yo con mis hijos les enseño, eso va a dar un fruto. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que el Señor a nosotros nos entrega cosas, nos entrega dones, nos entrega talentos, nos da sabiduría, nos da su palabra. Entonces, necesitamos aprender a administrar eso que el Señor nos ha entregado, pero sobre todo, administrarlo con nuestra familia. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos ha dado Yahweh para que nosotros lo entreguemos a nuestra familia? Y estamos siendo diligentes con eso. Por ejemplo, para este tiempo el Señor nos está enseñando y nos está enseñando mucho. Estamos administrando eso que estamos aprendiendo y lo estamos dando a nuestros hijos, porque eso es dar un bien. Eso que aprendemos es dar un bien. Me acuerdo un poco de Pedro que dice, no tengo nada, pero no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate. Entonces, tal vez yo no tenga algunas cosas que desee, pero tengo otras cosas que el Señor me dio que son muy importantes y que puedo administrar y que puedo dar a mi familia. Con respecto a ese punto, hay un comentario muy que me pareció muy como perspicaz. Y decía que ellos no tenían dinero en ese momento, pero se hacía la pregunta retórica, porque pues no sabemos qué hubiera podido pasar, ¿no? Pero se hacía la pregunta retórica, ¿y si hubiera tenido dinero? O sea, le hubiera de pronto dado una moneda y él había seguido con su enfermedad y con su dolencia y ahí postrado. Entonces, traigo esto a colación porque a veces el Señor nos da la oportunidad de pasar por experiencias, de vivir experiencias para nosotros dar de lo que Él nos ha dado, que de otra manera no lo daríamos. Entonces, en este ejemplo que acaba de citar mi esposa, pues si hubiera tenido una moneda, le hubiera dado la moneda y ya, pero recibió más que una moneda. Entonces, cuando pasemos por esas experiencias, nosotros analicémoslas desde esa perspectiva. ¿Qué debo yo de aprender? ¿Cuál es la enseñanza que debo de recibir para ponerla por
por obras. Por ejemplo, no tengo dinero, pero tengo fe, tengo confianza, tengo la palabra de Dios para declararla, tengo el gozo y la paz del Señor para enseñarle a mis hijos. La otra función, preservar el orden y la seguridad. ¿Quién me puede leer Juan, capítulo 10, versículo 9? Luzdina, sí, porfa. Gracias. Shalom, hermanos. Shalom. 19, diga. Sí, 19 al 15. 10 del 9 al 15. La palabra de Dios dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Amén. Amén. Un padre da su vida por su familia. Un padre es una puerta, pero es una puerta no para cerrar, no para generar una cárcel, sino que es una puerta que hace la división entre lo que está afuera y lo que está adentro, que no deja que entre el peligro. Es una puerta que no encierra, sino que protege y resguarda, que está cuidando. El padre está allí para proteger, más no para encerrar. Y ahí hay que tener un poquito de cuidado porque es que a veces como padres tendemos a querer tener a nuestros hijos como en una urna de cristal y que no pase absolutamente nada y que estén allí guardaditos, entonces no salgan, no vayan, no miren, no hagan porque de pronto les pasa esto. Y entonces lo que están haciendo no es cuidando, sino que lo que están haciendo es encarcelando, sobreprotegiendo, y entonces estamos creando niños que de pronto no van a saber cómo enfrentarse a las circunstancias afuera, cómo van a estar de pronto desarrollándose ante ciertas situaciones. Yo hablaba hace un tiempito, yo sé que hay mucha gente que está a favor del homeschool, pero hablaba también con una amiga que tiene un niño muy chiquito y ella decía que ella no quería meterlo a la escuela, sino que quería tenerlo en homeschool. Pero yo le decía, bueno, listo, tú le enseñas y le dices y le enseñas todo y todo, pero cuando el niño vaya a estar con otros niños, él no va a saber cómo comportarse con esos niños porque no ha tenido esa experiencia. Cuando le vayan a hablar de ciertos temas, de pronto no va a saber cómo hablar, cómo comportarse, porque no ha tenido la experiencia de estar compartiendo con otras personas. Entonces, como decía la oración del mismo Yeshua, no te pido que los quites del mundo. ¿Sí? Ellos están en el mundo, no pertenecen al mundo, pero no los quites del mundo. Entonces, nosotros con los hijos tenemos que enseñarles, ayudarles, guiarles, para que ellos sepan cómo enfrentarse al mundo. En este caso, el versículo 9 lo explica y quiero que recalcarlo. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Esto hasta ahí va todo claro. Pero mire la continuación. Y entrará, pero no dice y entrará y se quedará ya para siempre dentro del corral, sino entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, él va a estar seguro, va a estar resguardado en el aprisco, pero también va a salir.
Va a salir a qué? A nutrirse, a alimentarse, a recibir el sustento. Y es lo que dice Adriana, a veces nosotros en esa sobreprotección nos olvidamos de darle a los hijos las herramientas necesarias para que ellos enfrenten esa circunstancia. Y yo siempre pongo el ejemplo de Daniel. O sea, Daniel era un muchacho que ciertamente era de la nobleza hebrea, pero cuando llega a Babilonia era un jovencito y ya no estaba bajo la tutoría de los papás. Ya no tenía el papá o el sacerdote o al sumo sacerdote que le dijeron, no, usted no puede comer esto, no, usted. Él quedó, o sea, le soltaron, como decir algo, la cadena. Ya quedó libre. Era él el que decidía. Era él el que tomaba sus propias determinaciones. Y en esa claridad, en la instrucción que recibió, él dijo, no, yo no me voy a contaminar con comida. Porque yo amo a Dios y aún aquí voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté a mi alcance para agradarle. Eso es lo que nosotros como padres debemos de buscar en nuestros hijos. Darles esa instrucción tan clara que ellos en la circunstancia en que estén puedan tomar las determinaciones apropiadas y juzgar con el justo juicio de Dios. Así es. Ya sí. Otro de los aspectos es tener la dirección del destino de la nación. Esto sí que es importante porque como padres tenemos el destino de nuestros hijos, tenemos el destino de nuestra familia. De nosotros depende bastante lo que va a pasar con ellos en un futuro, o por lo menos es esa predestinación, ¿no? Es esa predestinación. Yo preparo un camino para mis hijos, para que ellos anden por ahí y les enseño cómo. Puede que llegue un momento en que ellos anden por otro lado y se desvíen, pero por lo menos yo hago esa predestinación. ¿Quién me quiere ayudar a leer Josué capítulo 24? Yo lo tengo, ¿verdad? Josué capítulo 24, versículo 15 dice, y si mal os parece servir a Yahweh, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses o a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. Y esta es una declaración fuertísima que hace Josué y les está diciendo, ustedes verán qué quieren hacer con sus familias, qué quieren hacer con sus hogares, ustedes verán qué camino quieren tener. Pero yo como sacerdote, como rey, como profeta de mi hogar, como la cabeza del hogar, declaro que mi casa y preparo mi casa para servir al Señor. Nosotros tenemos que tener claro hacia dónde es ese camino que quiero llevar a mi hogar, hacia dónde vamos. Pero queda muy complicado que el papá de pronto hoy esté claro que quiere servir al Señor y luego ya mañana no. De pronto eso está muy cansón, eso está muy difícil, no, mañana no. Pero hoy sí, pero mañana no. Necesitamos tener claro el camino, la meta clara hacia dónde vamos, porque si no nos desviamos del camino. Nos desviamos hacia dónde vamos y entonces empezamos a zigzaguear y en esas zigzagueadas nuestros hijos pueden irse para otro camino y perderse también, porque no hay una meta clara y no hay un destino claro, no hay un a dónde llegar. Algo que yo quiero aportar en este contexto, y vuelvo y reitero, es la importancia de entender el lenguaje hebreo, ¿sí? Si nosotros leemos este pasaje como lo acabamos de leer en español, uno podría tener el entendimiento de que está como Josué equiparando al eterno Rey de Gloria con los ídolos, como diciendo, mire, hay dos posibilidades, hay dos dioses. Entonces están los dioses de los amorreos y está Yahweh. Entonces ustedes escojan. No es lo que está haciendo Josué. Lo que Josué les está demostrando allí es diciéndole, mire, si ustedes quieren servir a esos ídolos que son infructuosos, porque él les dice, en la tierra que habitáis, o sea, ¿qué pudieron hacer esos ídolos
contra el eterno Rey de Gloria. ¿Qué pudieron hacer esos ídolos contra el ejército de Israel? No pudieron hacer absolutamente nada. Cayeron todos los ídolos, cayeron todos los reinos, fueron sujuzgados. O sea, les está diciendo, ustedes toman la decisión de ir a esos ídolos que son vanidad, que perdieron la tierra donde nosotros ya habitamos porque Yahweh es el rey, o servimos a Yahweh de todo corazón. ¿Sí? Y eso mismo pasa en nuestras vidas y pasa en nuestros hogares. Podemos elegir o servimos al Rey de Gloria con todo su poder, con toda su gracia, con todo su amor y su propósito, o permitimos, como vivíamos anteriormente o como vive la sociedad, en la vanidad, en la idolatría, que sabemos que no conduce a nada. Entonces, para traer un poquito de claridad, no es que Josué esté diciendo, no es que son dos dioses iguales y lo está equiparando, no. Está diciendo, mire, esos ídolos de los amorreos no sirvieron para nada, cayeron derrotados, no, ni hacen, ni tienen poder para dañar, ni tienen poder para bendecir. Mientras Yahweh nos ha bendecido, nos ha entregado esta tierra y ha estado por nosotros y nos ha traído de la esclavitud de Egipto hasta aquí para tener nuestra propia tierra y posesión. Entonces, para traer un poquito de claridad allí. Uh-huh. Bien. Otra de las funciones es definir las normas y conductas. Y esto es bien claro. El Señor nos dejó sus normas y sus conductas. Nos dejó su Torah, nos dejó sus leyes, sus legislaciones, sus procesos, de cómo debíamos vivir. Y Él nos lo dejó de ejemplo. Nosotros como padres tenemos que dejarles muy claro a nuestros hijos, a nuestra esposa o esposo, en el caso pues como sean, tenemos que dejar muy claro cuáles son las reglas. Cuáles son las reglas, cuáles son las formas en que se va a ordenar nuestro hogar. Entonces es importante que nosotros a nuestros hijos les digamos, miren, las reglas de esta casa son así. Si usted quiere vivir en esta casa, hay unas reglas. Y estas reglas van a tener bendición o van a tener una consecuencia. Y nosotros cuando leemos Deuteronomio 28, si leemos el capítulo completo de Deuteronomio 28, tiene una parte que nos dice que hay bendiciones. Pero por lo regular, la mayoría de las veces que estudiamos algún estudio, valga la redundancia, o estamos en algún estudio de Deuteronomio 28, nos hablan de las bendiciones, pero no nos hablan de las consecuencias de no cumplir esas normas que el Señor nos dice. Y asimismo debemos de nosotros transmitirlo a nuestros hijos. Hay formas de vivir que nos traen bendición y hay formas de vivir que nos traen, digámoslo así, en maldición o que nos alejan de Dios o que nos dan unas consecuencias. Entonces, como padres, necesitamos decirles, aquí se hace esto. Lo que dice la mamá, mientras que usted viva en esta casa, así son las reglas. Así me tocó a mí en algún momento con mi hijo, lo que les estaba contando en otro de los estudios. Es que me tocó decirle, Sebastián, las reglas de esta casa son estas, y mientras que usted quiera vivir en esta casa, toca hacer esto. Y entonces dijo, pues me voy. Y ya les conté pues lo que pasó, que armó maleta y estuvo ahí varios días que se iba, hasta que le tocó pedirme perdón y agachar la cabeza. Porque sabía que con esa forma de vivir en otras casas no lo iban a aguantar tampoco. Entonces es importante que a nuestros hijos les dejemos claras las reglas, pero que nosotros seamos los primeros que cumplimos esas reglas, ¿sí? Ahí quiero notar algo y es lo que acaba de decir Adri, que en muchas ocasiones se establecen normas dentro de la casa, pero los primeros que infringen esas normas son los papás, son los padres. Entonces se le pone a los hijos, no, por favor, la entrada a la casa ya cuando son adultos es a más tardar a las 10 de la noche, pero los padres llegan de tomata o de reuniones o de la reunión social 2, 3 de la mañana
Entonces es complicada esa situación. Nosotros vemos el ejemplo de Dios, que Él pone sus normas y Él es el primero que las cumple. Él mismo se sujeta a su palabra, a sus propias leyes, a sus propias normas. Y más adelante vamos a mirar con la ayuda del Eterno, esa es la razón por la cual Yeshua resucitó, porque estaba cumpliendo sus propias normas. Entonces ese aspecto nosotros lo tenemos que tener claro. O sea, si se establecen normas dentro del hogar, nosotros como padres somos los primeros en que debemos de cumplir esas normas. Si no, pues entonces entra en juego lo que es la injusticia, y la injusticia por lo general produce rebeldía. Entonces, pensemos si de pronto la rebeldía puede ser porque en algún momento nuestras acciones o nuestras determinaciones han sido injustas por parte de nuestros hijos. Claro, si yo a mi hijo le digo, usted no puede hacer esto, pero yo lo hago, mi hijo crece pensando, cuando yo sea autoridad, voy a hacer lo que a mí se me dé, lo que yo quiera hacer, ¿cierto? Entonces empieza esa cuestión de rebeldía de yo tengo que ser como él en algún momento, y yo tengo que quitarme ese yugo de esta persona que me está diciendo que no puedo hacer y que no puedo hacer, pero que él sí hace. Entonces está como el papá que está con el cigarrillo y fume y fume y fume y le dice, usted no fume porque eso le hace daño y eso es malo, ¿cierto? El papá que de pronto no pelee en la escuela, no golpea a los amigos, pero él está gritando y él a toda hora responde feo y responde grosero. O le dice al hijo, usted no me responda, pero él es el primero que le está gritando a la esposa o algo. Entonces, tenemos que ser coherentes referente a esas normas y a esas conductas. El enlace está que se nos... bueno, todavía tenemos 11 minuticos. ¿Quién me quiere ayudar a leer, por favor, Proverbios 7, del 1 al 5? Exacto. Amén. Amén. Nos dice, ¿quién va a leer? ¿Judith va a leer? Yo. Sí, este es Elías. Bueno, Elías. Listo, dale. Este es el tacuel de mi esposa. Vale. Dice así la palabra del Señor. Hijo mío, guarda mis razones y atesora conmigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda tus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Hasta ahí. Amén. Gracias, mi hermano. Sí, era hasta el 5, pero está bien. Entonces, está diciendo, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Mire que lo dice mis, no como algo que él mismo se inventó de la nada. Sí, no fueron otros mandamientos. Es lo que yo atesoro y guardo y hago mío, y luego se lo transmito a mi hijo porque es un tesoro que yo tengo. Y él está diciendo atesora. Y le está diciendo es que esto que yo hago, que yo aprendí, para mí es un tesoro. Me ha servido en la vida. Me ha servido para tener salvación. Ahorita yo te lo comparto para que tú lo atesores. Muchas veces como papás trabajamos para dar una herencia corruptible. Por tratar de dejar una casa, por tratar de dejar una carrera, por tratar de dejarles bienes, pero no trabajamos por dejarle la herencia que es incorruptible, que es el conocimiento del Señor, el tener la Torá guardada en su corazón. Y eso es lo que más nosotros tenemos que trabajar, porque si yo a mi hijo le enseño a amar al Señor, todo lo que él haga en la vida será para prosperar y será para estar en bien.
Pero si yo trabajo por darle una casa, la casa se le puede caer, la casa se le puede incendiar, lo pueden engañar y se la pueden robar. Pero ¿cómo nos van a robar el conocimiento del Señor? ¿Cómo nos van a robar la bendición de estar con el Señor? Eso no nos lo roba nadie, ¿sí? Entonces, tenemos que trabajar por enseñarle las normas a nuestros hijos, cumplirlas y ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Bien. El otro punto es traer orden, estructura, administración, seguridad, dominio, influencia y provisión a la nación. Yo necesito traer orden en mi casa. ¿Recuerdan cuando hablamos al principio de que el que preside está al frente y está diciendo aquí falta algo, yo puedo suplirlo, esta persona puede estar haciendo mejor esta labor y esto? El papá o los padres evalúan los hijos y a cada uno le puede poner una labor. Muchas veces también un error que tenemos como padres es no, que mi hijo no mueva nada, que mi hijo no haga nada porque no, él es un niño, está chiquito y entonces no, yo me cargo con todo y yo hago todo. Pero los niños pueden desde chiquiticos, aún desde chiquiticos, recoger su desorden, por lo menos. Y cuando ya están más grandecitos, de pronto tender cama, cuando alcanzan a tender la cama. Y cuando un poquito más grandecitos, sea niño o niña, pueden ayudar a lavar platos, a lavar la loza, a organizar cosas. Pero a cada uno le vamos poniendo una tarea dentro del hogar, sacar la basura, limpiar las heces de los animales, a todos les podemos ir colocando, porque daño a un hijo es no ponerlos a hacer nada, porque el día que les toque van a sufrir. Y yo siempre he pensado algo, y es que muchas veces les ponemos que no hagan nada para que no sufran, que se dediquen solamente a estudiar. Usted dedíquese solamente a estudiar y no haga nada en la casa. Pero cuando salen para la universidad, sufren porque no saben ni cómo hacer un arroz. ¿Sí? Entonces necesitamos enseñar a nuestros hijos a ser parte del equipo de la familia. Todos somos un cuerpo y el Señor nos muestra que cuando somos un cuerpo hay una cabeza y ahí están las manos, está el cuerpo, están las piernas, está la boca que habla. Todos ejercemos una función que nos ayuda a hacer un equipo que funciona. Entonces, el padre tiene una labor, pero la madre también tiene otra labor y los hijos también necesitan estar haciendo parte. Entonces, eso es lo que hace un rey. Da un orden, ayuda a estructurar el hogar, ayuda a que ese hogar funcione bien dentro de la casa. No recarga a alguien. A veces ve uno una mamá agotada, tratando de mantener la casa limpia, tratando de ayudar económicamente en el hogar, teniendo a los niños en sujeción y todo se le recarga a ella porque el esposo está trabajando y llega cansado de trabajar y no quiere saber nada de los hijos, no quiere ponerse a jugar con ellos ni ayudarlos a dormir porque es que estuvo trabajando todo el día y entonces se recargan unas labores y se recargan otras y no somos equipo. Entonces necesitamos evaluarnos lo que estamos haciendo. Y lo otro también, y esto es también muy importante, dice que tiene que traer provisión. Y esto es importante, que según el orden del Señor, el hombre es quien trae la provisión. Ahora tenemos claro esto. Dentro de, digamos, este mundo en el que estamos, la situación económica se vuelve muy difícil y yo no me puedo volver la mujer que le digo a él, usted me tiene que mantener y me trae para las uñas y me trae para el cabello y me tiene que mantener súper bien y yo no hago nada. No, somos equipo y lastimosamente en este mundo los roles se han invertido tanto que a nosotros nos toca ayudar, pero sí es importante que el esposo sea, o el padre, el hombre, sea el que esté al tanto de estar pendiente de traer esa provisión al hogar.
Y leamos Mateo 6:11. Bueno, sí. Mateo 6:11 nos dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esto es súper importante porque nosotros sabemos que podemos recurrir al Señor. Sabemos que podemos recurrir al Señor, que nosotros podemos orar por provisión y Él va a responder en algún momento. Nuestros hijos y nuestra esposa, nuestra familia, puede recurrir a nosotros y decirnos, tengo necesidad, así no sea solamente económica, tengo necesidad de que me apoyes en algo, que me ayudes en algo. Y sabemos que nuestros hijos pueden confiar en nosotros. Mis hermanos, vamos a hacer un alto aquí porque ya aquí el Google nos va a cerrar. Entonces, antes de que nos corte y nos saque, entonces, yo trabajo con manualidades, soy artista, entonces, claro, me pasó la de las galletas Saltín. Me trasnoché haciéndole el super títere. En foamy, súper lindo, que me tire la mano, que se le moviera y todo. Y entonces, claro, al otro día él fue a clase, lo llevó, cuando volvió, yo, ¿cómo te fue con el títere? No, bien, cada quien presentó y todo. ¿Y qué presentaron los demás? No, unos llevaron un dibujito hecho a lápiz, le pegaron una paletica y ese era el títere. Otros cogieron una bolsita de papel y le hicieron dibujos y ese era el títere. Pero mi hijo se llevó un trabajo muy bien hecho porque sabía que contaba con su mamá, que iba a hacer lo mejor para ayudarle a él. Entonces, a veces tal vez yo no tenga el recurso para comprar algo, yo no tenga la forma de hacer las cosas, pero puedo tener la disposición de averiguar, de preguntar, de poner a otros, de gestionar para ayudar a mi familia. Entonces no nos podemos quejar de, no, es que yo no sé, es que gestionemos y miremos hasta dónde podemos lograr para ayudar a nuestra familia, pero que nuestros hijos y nuestro compañero o compañera, o sea, esposo o esposa, sepan que cuentan con nosotros cuando necesitan algo, que no estamos dándonos o negándonos simplemente por egoísmo. Bien, otra de las funciones es dirigir el ejército en combate para defender a la nación y a sus súbditos. Y esto es muy importante. El padre, el rey, es el primero que va al frente de la batalla. El rey es el que está adelante, guerreando para obtener una victoria. El rey tiene que defender a su familia, tiene que defender su nación. Entonces, vamos a Marcos 3, versículo 27. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Marcos 3, versículo 27. Ahí está. No, ese no es. Pues ese es como una paráfrasis, creo. ¿Sí? No, yo tengo ese Efesios 6. Bueno. ¿Quién tiene? ¿O será que sí es? No me acuerdo. Marcos. Marcia y Ludina. Entonces mi hermana Marcia lea Marcos y mi hermana Ludina lea Efesios 6. Eso. Efesios 6, 2. Por favor. Dice así: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Perfecto, amén. Hablemos primero del contexto en que está este versículo, ¿no? Para que de pronto no se malentienda. Al Señor le están diciendo que Él hace sanidades, pues en nombre de Satanás. Le están diciendo los fariseos, los que están alrededor, le dicen, usted está haciendo sanidades en nombre de Satanás. Y entonces Él dice que una casa dividida no funciona. Entonces Él da este ejemplo, o sea, Él está
el contexto del capítulo o de la porción, digamos, que se está hablando allí, está hablando acerca de Satanás. Pero él está dando un ejemplo con este versículo para decir que él no puede estar funcionando sin la dirección del Padre. Entonces, dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El hombre fuerte es el sacerdote del hogar, el rey del hogar, el padre, la autoridad de la casa. Para que a mi hogar entre Satanás, para que mi hogar esté pasando por dificultades, tiene que ser que el hombre, la autoridad de la casa, está atado. No está ejerciendo su función, no está en pie de guerra, no está guerreando por su familia. Entonces, el hombre de la casa tiene que estar ¿cómo se diría? En guardia, exacto. Tiene que estar en guardia por las cosas que se avecinan. Y esto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. El mundo quiere atacar la autoridad del Padre y quiere revertir la autoridad del Padre. No de gratis, digamos, están diciendo adiós al patriarcado. Adiós al patriarcado. Obviamente, todos estos que están hoy peleando contra el patriarcado es porque crecieron en un ambiente en el que el padre nunca ejerció la labor que debía hacer. Y entonces crecen en contra de la autoridad, crecen detestando que los manden, heridos y de todo. Y entonces salen estos movimientos porque los padres no ejercieron la labor como debieron ser. Entonces, por eso el nuevo orden o lo que esté pasando en este mundo en estos momentos está destruyendo las familias y está haciendo que los hombres o pierdan su autoridad o todo lo contrario, se vuelvan totalmente autoritarios y dañen a sus familias y destruyan las familias. Agreden a la esposa. Agreden a la esposa, la violentan, la tratan mal, porque llegan entonces al evangelio y escuchan que son la cabeza, entonces ya se vuelven autoritarios y lo que yo diga, y así tiene que ser. Pero no conocemos el contexto completo de lo que es ser el sacerdote, que es ser la autoridad de nuestra casa, lo que es ser rey. Rey no es mandar, no es obligar, no es ejercer fuerza. Es lo que hemos hablado todo esto, es administrar, es enseñar, es guiar, es servir. Es servir primero que todo. Una de las cosas que quiero denotar ahora es si dentro de nuestros hogares el padre no está cumpliendo la labor, que esto no se convierta en una herramienta para atacarlo. Sencillamente estamos mostrando lo que el propósito es mostrar el plan de Dios y el orden de Dios. Y desde el lugar que a mí me corresponde, en mi hogar, sea en el caso personal, pues yo soy el esposo, pero si es la esposa, si soy el hijo, desde mi lugar, procurar tomar primero yo mi lugar que me corresponde asignado por el Señor, y en ese yo tomar mi lugar, entonces procurar que cada uno de los miembros de mi casa tomen su lugar, en amor, en paciencia, en misericordia, en humildad y en mansedumbre. No es por imposición, no es por gritar, no es por acá en Colombia decimos cantaleta, pues por alegar todo el tiempo y recalcarle que no, esa no es la manera. No es ni por fuerza ni por espada, es por el Espíritu de Santidad que convence de pecado, de justicia, y cada uno en su momento tomamos nuestro lugar. Pero en primera instancia soy yo, desde el lugar donde el Señor me haya puesto dentro del hogar, tomar mi lugar, el lugar que me corresponde. Por ejemplo, en el caso de mi esposa, tomar el lugar de esposa. Y desde ese lugar, trabajar de tal manera que mi esposo
vea la diferencia y diga, uy, no, es que eso es otra mujer. Llamar a celos. Sí, ¿y qué pasa? Y poco a poco el Señor va a ir obrando. Entonces quiero traer claridad para que de pronto no nos vamos a confundir o de pronto malinterpretar. Ni tampoco a de pronto sentirnos frustrados, porque el que debería estar ejerciendo la labor no está y yo tengo que ejercerla. Cuando yo ejerzo, el Señor me da autoridad, me ayuda a dar ejemplo y lo que le decía, llamo a celo. Entonces el otro ve como mis cambios, ve lo que estoy haciendo y se va a empezar a sentir incómodo por no ejercer la labor que debe estar ejerciendo. Entonces, ejerzamos estas labores en amor, en bendición, en unidad, que sea para bendición de nuestro hogar. Hay algo que quiero traer como ejemplo y es el mismo Yeshua. O sea, en San Juan, en los primeros capítulos, cuando se le acercan los primeros discípulos, los discípulos le preguntan, Señor, ¿dónde vives? Y la respuesta del Señor es, ven y conoce. Y los llevó a la casa de donde él estaba morando. Que eso sea en nuestras vidas. También le dijeron cuando estaban en la oración, él no dijo, venga que yo les voy a enseñar a orar y entonces usted ora de esta manera y entonces usted se postra y entonces usted tiene que decir estas palabras. No. Él estaba orando, él oraba y los discípulos lo oyeron y estoy parafraseando y dijeron, no, este ora diferente. ¿Por qué? Porque las oraciones de ese tiempo eran repeticiones. Por eso el Señor les critica en Mateo y les dice, cuando oréis, no oréis usando vanas repeticiones como los gentiles, como los demás, los que no conocen de Dios. Oyeron al Señor orar y ¿qué dijeron ellos? Señor, enséñanos a orar. Esa es la manera, o sea, debemos de entrar en el modo Yeshua, en el modo reino de los cielos. No es con imposición. Ciertamente va a llegar un momento cuando los niños están pequeños que sí hay que reunirnos, venga, vamos a orar, pero nosotros poniendo el ejemplo, nosotros haciendo nuestra labor. ¿Listo? Y Efesios 6:12, tú lo tienes. Ludina nos va a ayudar a leer. Amén. La palabra dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Tenemos una lucha. Eso está claro, ¿cierto? La palabra nos dice, tenemos una lucha. Pero nuestra lucha es espiritual. A veces salimos corriendo a pelearnos de pronto con las personas y contra lo que está pasando, contra lo que le hacen a mis hijos, contra lo que le dicen, pero resulta que nuestra lucha primero es espiritual. Entonces, como padres necesitamos estar en pie de lucha, es orando, clamando al Señor, pidiendo dirección, porque es que cuando vamos a luchar, no solamente es ir a pelear, es saber cuándo, contra quién, cómo, ¿cierto? Entonces no es que me voy a dar golpes con cualquiera, a la loca, sino, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está atacando mi familia? Si hay desánimo, si no quieren buscar del Señor, ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué vino el desánimo a mi casa? Primero yo, ¿cierto? O sea, ¿qué hice yo? Y luego, ¿cómo ayudo a mi casa? Que mis hijos están empezando a de pronto coquetear con drogas o algo. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegaron a ese punto? ¿Cómo tengo que atacar la situación? Tengo que acompañarlo, cuidarlo más, no dejarlo tan solo, ayudarlo a que tenga identidad, a que sepa quién es él, a que sepa que vale mucho. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para poder defender a mi familia como debe ser? Tiene la responsabilidad de seguir la visión de Dios para la nación. El
el rey tiene que saber hacia dónde va a llevar a su nación. Por lo regular, cuando un presidente se lanza, siempre tiene un plan de gobierno. Entonces dice, bueno, en mi plan de gobierno vamos a hacer esto, lo vamos a hacer así, tenemos el presupuesto, lo vamos a hacer de esta forma, ¿qué tal? El sacerdote, el padre o la autoridad del hogar, de la familia, necesita saber para dónde lleva su familia. Él quiere que su familia le sirva al Señor, quiere que su familia sean personas de bien, sean personas que estudien, ¿qué quiere hacer? Y asimismo va a gestionar sus recursos, va a conseguir los recursos o va a buscar el apoyo para que esa visión que tiene para su familia continúe adelante. Pero tiene que tener la dirección del Señor para saber que sí es la guianza que el Señor quiere para su familia. Esta semana vimos una película con mi esposo que espero que podamos compartirlas con ustedes más adelante. Se llama The Hill. Y resulta que es un papá que es un pastor y su hijo tiene problemas una enfermedad, problemas de salud, pero él quiere jugar béisbol. Pero resulta que el papá dice, no, pero es que usted es tremendo para la palabra y yo quiero que usted sirva al Señor. Pero su hijo quería ser beisbolista. Pues se interpuso toda su vida en contra de su hijo para que no fuera beisbolista. Entonces, ¿cuál era la visión que tenía ese papá? Era su propia visión. Quería que se cumpliera lo que él anhelaba para sus hijos, pero no lo que el Señor quería para su hijo. Y a veces como papás nosotros queremos que nuestros hijos estudien de pronto lo que yo estudié o lo que yo no pude estudiar, entonces mi hijo, o lo que yo quise estudiar, entonces que mi hijo cumpla mi sueño. ¿Sí? Que se vaya y estudie en tal parte porque yo estudié ahí, o que trabaje en esto porque es que esto sí da plata, ¿sí? Y entonces les vamos trazando un destino conforme a nuestro querer, nuestra visión, pero no la visión de Dios, sino entendiendo ni administrando cómo debe ser nuestra familia, no entendiendo sus talentos, su carácter, su forma de ser y hacia dónde ellos quieren ir. Entonces necesitamos dirección del Señor. Primera Samuel 23, versículo 2 dice, y David consultó a Yahweh, diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Yahweh respondió a David, ve y ataca a los filisteos y libra a Keila. Siempre necesitamos saber de parte del Señor qué hacer. Nosotros hablábamos ahorita de una pareja que se conocieron de toda la vida. Desde chiquitos se conocieron, se han amado, bueno, se juntaron a vivir, tuvieron un bebé, pero resulta que la situación estaba muy difícil y el muchacho se fue a otro país a trabajar y allí se conoció con una señora y se iba a casar con la señora, bueno, con la otra mujer y todo, mientras que su familia aquí estaba sufriendo, estaba llorando. Su hijo clamaba al Señor. Un niño tenía como 5 años. Nos contaban que él hacía llorar la iglesia porque el niño lloraba pidiéndole al Señor que su papá volviera. Y el papá volvió. El Señor le respondió y el papá volvió. Ahorita el niño está más grande y él volvió con su mujer, se casaron y construyeron su hogar y ahorita le dio por volverse a ir para España. Ahora me pregunto, ¿cuántas veces nosotros hemos destruido un hogar por no escuchar la voz del Señor? Por no preguntarle al Señor, ¿esto es lo que debo hacer? Tomamos decisiones pensando en que si me voy para otro país, entonces consigo la provisión que necesito y ya, ¿cierto? Pero no le preguntamos si es lo que debo hacer. Entonces, cualquier decisión que tomamos, ventas de una casa, comprar alguna cosa, un negocio,
cómo educo a mis hijos, qué trabajo tomar, dejo mi trabajo. Necesitamos preguntárselo al Señor. Necesitamos que Él nos hable. Para poder después no estarle diciendo al Señor, si ve por su culpa. Mi esposo se fue para otro país y te lo llevaste y por allá me consiguió otra mujer y se alejó de mí, y le metemos culpas al Señor de cosas que nosotros mismos tomamos la decisión. Y ya como para finalizar, les dejo este versículo. Salmo 93, versículo del 1 al 2. Y dice así: Yahweh reina, se vistió de magnificencia. Yahweh se vistió y se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde entonces y tú eres eternamente. Él es nuestro Rey. Y que nuestra oración de ahora en adelante sea: Señor, establece tu reino en mi vida y en mi familia. Que aprendamos a ejercer el reino del Señor, que aprendamos a poner su palabra por obra y que aprendamos a que nuestros hijos amen su Torá, amen su palabra como nosotros también la amamos. Amén. Ese ha sido el tema de hoy. Ay, me perdí aquí. No sé si tienen algún aporte, algo que quieran compartir, algo que el Señor les haya hablado. Sí, ya.